Y sé, Pablo, que esta es una guerra espiritual, y no lo digo aquí como un discurso fácil. Entonces, lo primero que estoy buscando al inicio de este camino es la protección de Dios. El año 2026 no será solo sobre elecciones. No es derecha contra izquierda, no es lulistas contra bolsonaristas. Lo que está en juego es quién va a dictar el rumbo de Brasil, los valores que nos van a guiar, el tipo de liderazgo que tendremos y el precio que la nación va a pagar por eso. Y cuando un precandidato a presidente sube a un escenario y dice que esta elección va a ser una batalla espiritual, eso no es solo una frase de impacto, eso es una señal. En el video de hoy te mostraré por qué las elecciones de 2026 serán distintas a todas las anteriores y por qué Brasilia es escenario de tanta corrupción y de historias siniestras que involucran incluso la muerte de hombres influyentes y poderosos. Pero antes de empezar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal y también actives la campanita de notificaciones, porque todos los días quiero hacer una oración por ti y también quiero que crezcas espiritualmente aprendiendo la Biblia de una manera simple y fácil. Ok, vamos hermanos, vemos las noticias y todo parece igual, ¿no? Parece que es solo política, parece que solo pasan eso en la televisión, hay muchas peleas en internet y debates en la radio. Pero quiero que pongas atención a algo muy serio que está pasando ahora, justo frente a nuestros ojos, y de lo que nadie está hablando con la importancia que debería. Recientemente, el senador Flavio Bolsonaro dio un paso que sacudió todo el escenario del país. Anunció que es precandidato a la presidencia de la República para las elecciones de 2026, asumiendo el lugar que era de su padre en esa contienda. Y justo después de ese anuncio, en un evento dirigido a empresarios y líderes, soltó una frase que dejó a mucha gente pensativa y asustada. Incluso su padre ya hablaba sobre eso. Él dijo que Brasil no va a vivir una elección común, que vamos a enfrentar una verdadera batalla espiritual en 2026. Ahora reflexionemos por qué un hombre rodeado de senadores, jueces, leyes y protocolos usaría un lenguaje que solo escuchamos en iglesias. ¿Por qué usar un término tan fuerte como guerra espiritual para referirse a un proceso electoral? ¿Será que él está diciendo eso solo como estrategia para querer ganar a los evangélicos? ¿O será que quien está allá dentro, en el centro del poder de Brasilia, ya se dio cuenta de que el asunto es siniestro? ¿Que fuerzas espirituales están gobernando esos lugares? Y, antes que nada, necesito decir algo muy importante. Este video no es para defender ningún lado de la política. No estoy aquí para ser promotor electoral de nadie, ni para atacar al grupo A o B. Mi papel aquí es ayudarte a encontrar respuestas para cosas mucho más profundas e importantes que están sucediendo en nuestro país y que poca gente está notando. Y mientras investigaba sobre este tema, descubrí algunas cosas aterradoras. En primer lugar, necesitamos entender que el poder nunca ha sido algo neutral, donde se escriben las leyes y donde se decide si el pueblo va a tener que comer o no, o si la familia va a ser protegida o no. Siempre ha habido y siempre habrá una batalla que nuestros ojos naturales no pueden ver. Y para que entendamos por qué 2026 va a tener ese ambiente de guerra, vamos a ver dónde ocurre esa disputa. Ahora vamos a hablar sobre Brasilia, nuestra capital. Para ti que no lo sabes, Brasilia no nació de cualquier manera. Si observas la mayoría de las ciudades, ya sea en el interior de tu estado o en las grandes capitales del mundo, vas a ver algo que se repite. En el centro de cada ciudad siempre hay una iglesia. Antes la gente hacía la plaza, colocaba la iglesia al centro y la cruz en lo más alto. Y eso servía para recordarle a todos que Dios debe ser el centro de todo. Pero en Brasilia pasó algo que rompió esa costumbre. Fue construida desde cero, en medio de la nada, allá en el Planalto Central, con un proyecto planeado en los mínimos detalles para concentrar todo el poder del país en un solo lugar. Y cuando vas al centro geográfico de Brasilia, en el corazón de la ciudad, lo que encuentras ahí es la Plaza de los Tres Poderes. De un lado, el Palacio del Planalto, del otro, el Congreso Nacional, y cerrando ese triángulo, la Suprema Corte Federal. Y, al no tener un símbolo religioso, el mensaje que esa construcción transmite a quien camina por ahí es el siguiente: en este lugar, quien manda es el hombre. Aquí, el trono es humano y la gloria pertenece al Estado. O sea, Brasilia fue hecha para que el ser humano se sintiera el centro de todo, sin dejar espacio para la presencia de Dios en el proyecto principal.
La Biblia muestra que querer gobernar sin la ayuda de Dios es un problema antiguo de la humanidad. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 11, versículo 4. Ellos dijeron: vengan, vamos a construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no seremos esparcidos por la tierra. Miren esto, hermanos. Esto es exactamente lo que pasó en la Torre de Babel y es lo que vemos repetirse en Brasilia. Es el hombre queriendo crear su propia gloria y tener el control de todo por sí mismo. Y aquí entra algo muy profundo que el escritor Daniel Mastral explicaba. Él decía que Brasilia es, en realidad, una réplica espiritual de una ciudad del antiguo Egipto llamada Akhetaten. Pon atención a este video y en un momento regreso para explicarte algunas cosas. ¿Ves las conchas del Congreso Nacional? Una para cada lado, ¿verdad? Absorbe energía cósmica y telúrica, absorbe ambos lados para captar energía. Pero Niemeyer sabía algo. Ningún conocimiento de esa ingeniería, no sé hasta qué punto tenía conocimiento, lo que hizo, lo copió. Una ciudad de Egipto es Akhetaten y Brasilia es una réplica de la ciudad de Akhetaten. En el formato de ala de avión y todo es... En realidad es el ala de un pájaro, ¿verdad? Hoy pensamos que es un avión, ¿no? Es en el formato de un pájaro, con avenidas anchas para que el Sol y el dios Ra puedan correr. Fue una copia idéntica. Prácticamente toda la estructura arquitectónica fue diseñada en Egipto. Entonces mira, él no era satanista, pero se inspiró en el ambiente de Egipto, que era toda una cultura enfocada y enseñada por entidades satánicas, ahí. Y él reprodujo eso allá. Tanto es así que también replicó en el otro patrón de esos vórtices de energía. Entonces, si tomas el memorial de América Latina, en Sao Paulo tiene esa manita, ¿no? La manita apunta hacia Brasilia, tienes el memorial. La mano está hacia arriba, ¿no está? No, está recta, así. Sí. Esta recta va hacia Brasilia. El frente de la... El frente de ella. El memorial Niemeyer, que está en la punta de la playa en Santos, también tiene una punta allá. Museo del Ojo en Curitiba, cuyo ojo mira hacia Brasilia. Caray. Entonces él entendió ese principio. Pero no puede ser satanista ni Illuminati, algo así, no sé. Nunca escuché nada sobre que él fuera, pero el hecho es que él tenía el conocimiento basado en la observación. En mi opinión, él como arquitecto observó bien ahí, Egipto, caray, esto funcionó, aquí este arquitecto es bueno. Tal vez incluso haya descubierto esa energía de los vórtices y todo eso. Interesante, ¿verdad, hermanos? Esta explicación de Daniel Mastral nos ayudará a entender mejor la ciudad. Esta ciudad de Egipto fue hecha por un faraón que quería dejar muy claro que el poder estaba concentrado en él. Y en ese podcast, Daniel Mastral incluso contó que el diseño de Brasilia que aprendemos en la escuela, que es en forma de avión, en realidad representa un pájaro. En el antiguo Egipto, ese era el símbolo de Dumas, dominio de quien vigila y manda desde arriba. Y no solo eso. Daniel Mastral, que pasó buena parte de su vida como satanista, también dijo algo muy serio sobre la arquitectura del Congreso Nacional. ¿Sabes esas dos conchas que están encima del edificio, una mirando hacia arriba y la otra hacia abajo? Mastral decía que la que está hacia arriba simboliza que Brasilia recibe las energías cósmicas, mientras que la otra, la que está hacia abajo, simboliza que esas energías se derraman sobre el pueblo. O sea, es como si fuera un gran receptor espiritual colocado ahí para canalizar influencias. Él decía que Brasilia es una copia casi idéntica de estructuras egipcias. Incluso las avenidas anchas fueron hechas para que el sol, al que ellos llamaban Dios Ra, corriera libremente por las calles. Y quien diseñó todo eso, el arquitecto Oscar Niemeyer, que era ateo. Él no necesitaba creer en Dios para diseñar un lugar que parece un templo dedicado a la gloria del propio hombre. Él solo observó lo que funcionaba en Egipto para mantener el poder centralizado y lo reprodujo aquí. Y cuando quitamos a Dios del centro y ponemos al gobierno humano en el trono, el lugar empieza a atraer fuerzas espirituales de oscuridad. La Biblia deja esto muy claro en Efesios capítulo, donde el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra personas, sino contra los poderes y autoridades que dominan este mundo de oscuridad, contra las fuerzas espirituales del mal. En las regiones celestiales, hermanos, noten que la palabra habla de autoridades. Eso significa que existen órdenes de gobierno espiritual. La historia de Brasilia, hermanos, siempre ha estado marcada por una corrupción interminable. Cambia el gobierno,
cambia el partido, pero el patrón sigue ahí. Escándalos multimillonarios, desvíos de dinero que deberían estar en los hospitales, escuelas y una cultura donde el poder se usa solo para beneficio propio. Pero hay algo aún más oscuro. Ahí. ¿Ya te diste cuenta de cómo Brasilia está rodeada de tragedias extrañas, muertes de personas muy importantes para el país? Ministros de la Suprema Corte, parlamentarios de peso e incluso candidatos a la presidencia que estaban a punto de cambiar el rumbo de las cosas. Todos tuvieron sus vidas interrumpidas por muertes repentinas y accidentes misteriosos. ¿Y en el mundo espiritual? Eso indica que hay algo muy pesado ahí, como si ese trono de Brasilia fuera un lugar peligroso para quien intenta mover la estructura espiritual de ahí. Daniel Mastral todavía dijo algo que nos hace pensar. Él decía que existen monumentos repartidos por Brasil que parecen estar apuntando hacia Brasilia, como si fueran antenas enviando energía espiritual para allá. Él dio el ejemplo del Memorial de América Latina, en Sao Paulo, esa mano con sangre escurriendo que apunta hacia Brasilia. El Museo del Ojo, en Curitiba, que parece estar vigilando en dirección a Brasilia. Es como si hubiera una red espiritual dirigida hacia ese centro de poder, llamando la atención de todo el pueblo brasileño hacia ese lugar. Pero, hermanos, no quiero que tengan miedo, quiero que vean que hay una salida cuando el gobernante se inclina ante la soberanía y el poder de Dios. Mira, por ejemplo, lo que pasó en El Salvador. Ese país era el más peligroso del mundo, dominado por pandillas y narcotraficantes. El Estado ya había perdido el control, pero entonces entró el presidente Nayib Bukele, ¿y sabes qué hizo diferente? En el primer día de su gobierno, él dijo en varias entrevistas que consagró su nación al Señor Jesucristo. Declaró públicamente que El Salvador pertenecía a Dios. Él entendió que no se resuelve un problema de violencia solo con armas, se resuelve reconociendo que hay un rey por encima de ti. Bukele tuvo el valor de dejar la corona a los pies de Jesús. Y hoy, El Salvador vive una paz que nadie puede explicar, siendo un modelo para muchos otros países. Es decir, es la prueba de que, cuando un gobernante se humilla ante Dios, el Señor sana y restaura la tierra. Amén. Y, ante todo esto, miren lo que la Biblia quiere enseñarnos brasileños este año. El Señor dijo: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y se aparta de sus malos caminos. Desde los cielos los escucharé, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, Dios no promete sanar la tierra si los políticos aprueban esta ley o aquella otra. No. Él dijo que traerá sanidad si el pueblo se humilla y ora. Por eso, este año será esa guerra espiritual. Porque el sistema va a intentar hacer que pongas tu fe en un hombre, en un candidato, como si él fuera un salvador. Y los políticos quieren exactamente eso. Ellos aman el poder. Quieren que dependas de ellos y que sientas odio por cualquiera que piense diferente. Pero la verdad, hermanos, es que ningún ser humano puede salvarnos. La Biblia dice que todos somos pecadores y estábamos caminando hacia la condenación eterna. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz y pagar nuestra deuda. Y solo cuando Él gobierna nuestra historia es que realmente somos libres. Sé que muchos de nosotros sentimos esa angustia cuando pensamos en el futuro de Brasil. Es el miedo de que las cosas empeoren o que nos quiten la libertad. Y ese peso que sientes en el pecho cuando ves los escándalos en Brasilia no es solo rabia, es tu espíritu. Sintiendo la presión de la batalla espiritual, el enemigo quiere que pierdas la paz, pero Jesús dijo que no debemos dejar que nuestro corazón se turbe. Amén. La Biblia dice en Daniel capítulo 10 que existen príncipes espirituales que controlan las naciones detrás de los bastidores. Brasilia, como centro del poder, es donde estos espíritus prefieren actuar, alimentándose del orgullo y la ambición egoísta de estos hombres. Y el gobierno solo va a cambiar si la Iglesia toma una posición. Sé que Brasil enfrentará un año turbulento, con mucha confusión y personas sufriendo por confiar demasiado en promesas de los hombres. Pero quien confía en Jesucristo sabe que, aunque el mundo se tambalee, su casa está construida sobre la roca. Entonces, ora por Brasil y no dejes que la política ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Amén. Yo soy el pastor Antonio Junior. Si te gustó este mensaje, compártelo con el mayor número de personas y mira uno de estos 2 videos que voy a poner aquí en la pantalla. Que tu fe sea muy edificada, que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.